Bueno, este es el primer módulo de atención al usuario, que lo que vamos a hacer es ver un poco el concepto de usuario, qué es usuario interno y externo, a veces hay otras clasificaciones, qué implica considerar la atención al usuario, qué particularidades del servicio impactan en la relación con el usuario, que hay algunos componentes de la organización y cuáles son los canales más utilizados. Ahí también podemos hablar de lo que está ahora en tendencia multicanal, ¿no? O atención a través del multicanal. Bueno, acá arrancamos con algo bueno, para los que saben y no son tan jóvenes, había un programa que era de Gasalla que él ¿no? Actuaba como si fuera una empleada del gobierno, y lo que hacía era que cuando se juntaba la cola y empezaban a reclamar, gritaba para atrás, ¿no? Entonces traje esa imagen simbólica porque era una forma también de burda, digamos, de mostrar cómo a veces nosotros estamos acostumbrados a que nos atiendan, sobre todo en los ámbitos públicos. Que eso ha cambiado, eso es real. Y en particular, en la UDELAR se ha hecho un esfuerzo tremendo también para que eso no suceda. Entonces, una de las cosas que nosotros nos tenemos que preguntar es si a nosotros nos gusta trabajar con usuarios, si nos gusta trabajar con personas, ¿no? Pensemos que nosotros además en la UDELAR podemos tener usuarios que pueden ser estudiantes, egresados, los propios funcionarios, tanto docentes como TAS, como otros usuarios, ¿no? Aquellos que usan el hospital odontológico, ¿no? En odontología, todo el hospital de clínicas, el hospital veterinario, y quizás otros usuarios que pueden ser empresas que están en el sector compras o que piden algunos individuos o empresas que puedan pedir algún estudio de impacto, por ejemplo, en las organizaciones. Pero para quienes nosotros trabajamos mucho, ¿no? Yo trabajo mucho con estudiantes y con docentes, sobre todo con estudiantes, la pregunta que me tengo que hacer es si me gusta trabajar con ellos, ¿no? O sea, no hay posibilidad de poder trabajar con personas si no nos gustan las personas. Que es raro que a las personas no nos gusten las personas, sí es raro, pero siempre pasa, o sea, en algún momento pasa de que hay gente que quizás se agota también, ¿no? Porque el síndrome de burnout es una enfermedad que justamente es el trabajo con usuarios, o sea, cuando nosotros ya nos agotamos de eso. Pero sobre todo sucede en la salud, y eso también es interesante para quienes trabajan, por ejemplo, en el hospital, y sé que este curso se anotó un montón de gente del hospital, cuando trabajamos con usuarios que son complicados, ¿no? Que tienen algunas patologías que son complejas, y el síndrome de burnout es un problema superior. No cualquiera tiene síndrome de burnout, ¿no? Es decir, que uno le agote quizás un estudiante demandante, eso no implica que uno vaya a generar ese síndrome. Tiene que ver con cuestiones más complejas, ¿no? Que es lo que se llama el síndrome de quemado. Pero mínimamente tenemos algunas cosas que tener, algunas competencias, que es, primero, el conocimiento de la información. El gran problema que muchas veces nosotros tenemos con nuestros usuarios es la información, es la falta de información. A mí me pasó hace poco de ir a consultar sobre algo que incluso después lo reclamé en mi mutualista, y el problema está en que el muchacho que me atendió no tenía ni idea de nada, y después cuando fui a reclamar, las otras personas no tenían, y después en atención al usuario, que es un espacio que se supone que recibe los reclamos, me lo reclamaron a mí, ¿no? Y me trataron de cierta forma. Cuando yo hice el escrito y lo presenté, en realidad yo sí gané la causa, en el sentido de la falta de información, que es clave, me dejó a mí en una situación que me hizo tomar malas decisiones, digamos, o no tomar la decisión a tiempo. Y eso es un tema importante, o sea, hay que estar informados, y para eso hay que averiguar, y a veces también hay que ver, porque esta cuestión de derivar y derivar no siempre es del todo clara. A veces lo que tenemos que hacer es informarnos. Tampoco podemos mentir, entonces hay que ver realmente qué decimos y qué no decimos. Porque algunos conflictos se dan con algunos usuarios porque la información surgió mal. No vamos a saber todo, no vamos a saber todo, pero es necesario tener un conocimiento mínimo de las cosas y comprender la organización. Nosotros trabajamos en una organización compleja, entonces necesitamos saber algunas cuestiones. Comunicación, o sea, alguien que tiene una dificultad para
para hablar, para poder sociabilizar, y bueno, es difícil que trabaje en atención al usuario. Así que bueno, todas las posibilidades que yo tenga de mejorar la comunicación y la oralidad van a servir para eso. Manejo de herramientas. Es necesario manejar algunas herramientas, por ejemplo, informáticas, para poder comprender también la información, como entender, no sé, la web, manejar algunas cuestiones de agenda, correo electrónico, el WhatsApp, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son después canales. Empatía. Yo creo que si nosotros no nos podemos poner en los zapatos de los demás y entender las problemáticas, es difícil que podamos trabajar. Todo esto además se aprende, no es algo que es exclusivo de que nosotros venimos desde el nacimiento con determinadas cosas, aunque hay cosas que las desarrollamos y cosas que no. La empatía se desarrolla también por un proceso de aprendizaje y de formación y de crecimiento que es natural de las personas. Una persona que tuvo muchos problemas por una familia disfuncional, quizás o por no haber trabajado o procesado determinados problemas, en su proceso de crecimiento quizás no desarrolló la empatía. Y eso hace difícil, ¿no? Es decir, bueno, hay que ser empáticos para realmente poder trabajar con la gente. Y adaptación, y acá es importante, porque nosotros somos reglamentaristas por excelencia, pero bueno, a veces tenemos que ser adaptables en sí, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que plantear cosas porque en realidad después, en cierta forma, la institución o nosotros nos vamos a adaptar. De alguna excepcionalidad por alguna cuestión, sabemos que no podemos hacerle excepcionalidades a todos, o que tenemos que también aprender sobre esos procesos para que los procesos que vengan más adelante, similares, no ocurran eso, pero también generar cierta diferenciación. Por ejemplo, no sé, yo en mi servicio hay toda una discusión con las inscripciones tardías a las carreras, pero bueno, si nosotros ya sabemos que no las vamos a aceptar, ¿por qué también se las planteamos como una opción? Tiene que ver porque la organización algo se va a adaptar, porque si no se va a adaptar, básicamente no la tenemos por qué ofrecer, porque si no nosotros también estamos ilusionando a alguien que no es, y eso es falta de empatía también, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que quizás somos más empáticos en decir que no que en decir que sí, pero algo mínimo de flexibilidad, algo para cambiar es necesario, porque bueno, el trabajar con gente implica eso, implica también el ensayo y el error, implica equivocaciones, ¿no? Y hay que ser también mucho más tolerante con que esas cosas van a pasar, ¿no? Que a veces es necesario modificar la regla, aunque nosotros somos reglamentaristas, y aunque la reglamentarización sea algo bueno, o sea, no es una crítica a eso, pero que es necesario que, bueno, que seamos un poco más flexibles. ¿Cuál es el concepto de atención al usuario? Bueno, es bien sencillo, ¿no? El usuario es toda aquella persona que, tanto de la organización como de fuera, que utiliza nuestro servicio, con un fin, que es satisfacer una necesidad. Eso es importante tenerlo en cuenta y lo vamos a manejar en todo el curso. ¿Qué es el servicio al usuario? Es un concepto que proviene del marketing, ¿no? Que se planteó hace un tiempo. El marketing es relativamente nuevo, no tiene más de 20 años, y que se encarga de organizar toda la comunicación con el usuario para que sea efectiva, para que sea posible acceder a nuestro servicio y que se genere una experiencia positiva, ¿no? Entre la organización y el usuario. Eso es algo que se puede aplicar tanto en lo público como en lo privado, por más que el marketing siempre se haya orientado a lo privado, pero hoy en día también se orienta mucho a lo público. Y nosotros no tenemos por qué no generar experiencias positivas entre los usuarios y la organización, porque la UDELAR en sí, o una universidad, debería ser una experiencia positiva para muchos de los que ingresan, tanto a trabajar como a estudiar, por ejemplo, ¿no? O hacer uso de un servicio como puede ser odontología o el hospital de clínicas. Hay que tener una propuesta de atención al usuario, o sea, se debe pensar en tener algo, mínimamente, una idea, algo escrito, una filosofía por sección, no tiene por qué ser de toda la organización, porque es más difícil que la organización se ponga a pensar ese tipo de cosas, pero nosotros que trabajamos en un lugar tenemos que tener una propuesta de servicio, cómo queremos atender, qué pretendemos, cómo podemos
mejorar la información. Ese tipo de cosas e inquietudes las tenemos que tener. Yo creo que alguien que no tiene esas inquietudes no debería estar en determinados lugares. Es claro, mi experiencia está en el hecho de decir, bueno, tratemos de llegar a personas que quieran estar ahí trabajando, y no que sean como algo que cayó, como paracaídas, como se dice, porque no había más remedio. Quiero estar acá y quiero hacer una buena experiencia de este lugar, y eso tiene que ser también como algo planteado como de objetivo, de espíritu, ¿no? En determinados lugares. Eso es una cuestión que vale tanto como para jefes como para funcionarios, ¿no? O personal de colaboración. Un mínimo protocolo puede ser, que tenga algunos objetivos, que es que, bueno, que podamos garantizar el servicio o el producto, que llegue a las personas que tiene que llegar, y que sea utilizado de manera correcta y genere satisfacción. Entonces, para lograr esos objetivos es importante considerar que tenemos que dar apoyo, asesoría, orientación, instrucciones y todo aquello que facilite el proceso. Cuanto más información esté disponible, mejor. No significa que todo el mundo la va a ver o la va a leer, pero bueno, ahora lo vamos a ver en los canales. También con la atención al usuario está todo esto que son los derechos del consumidor o la defensa del consumidor, que en Uruguay hay una ley que regula eso, que es la 17.250, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones de consumo, en donde las dos personas tienen derechos y obligaciones, porque en ese sentido no son solo derechos para el consumidor, que quizás eso también se había instalado también por una estrategia de marketing, que el cliente siempre tiene la razón. Eso no es real. Tanto los usuarios tienen derechos como obligaciones, como también nosotros, los que brindamos el servicio, en este caso es un servicio laudelar, porque la educación es un servicio, está considerada como un bien público, pero como servicio, también tiene derechos y obligaciones. Porque nosotros tenemos que, o el otro también, tiene que generar la protección de la vida, la salud y la seguridad, o sea, todos los productos o cuestiones que nosotros ofrecemos tienen que garantizar eso. Por eso nosotros nos preocupamos mucho por la infraestructura, por la seguridad de determinadas cosas, ¿no? Cuando hay problemas, sobre todo de edificios, nosotros estamos brindando un servicio que corre riesgo, tanto para unos como para otros. Pero también las personas tienen que venir sin generar peligros para otros, ¿no? Sin armas, con una actitud, bueno, sin consumo, ¿no? O sea, con algunas cuestiones que no sean peligrosas para otros, ¿no? O sea, que nosotros tenemos que trabajar en unos y otros. Entonces, si tenemos algún problema, hay que trabajarlo de un lado o del otro. La educación y la difusión para el consumo es muy importante, para el uso adecuado de los productos o servicios. La libertad del poder elegir determinadas cosas, el tratamiento igualitario, no unos y otros diferenciados, y esto es muy importante, ¿no? Porque nosotros tenemos distintas particularidades. El tratamiento igualitario es importante para hombres y mujeres, por ejemplo, como para personas en situación de discapacidad. Todo ese tipo de tratamiento es importante, ¿no? Trato igual a la persona que viene, que tiene una discapacidad, como no, y no infantilizo en la conversación, ni trato a la otra persona de cierta forma que se sienta agredida. Bueno, la publicidad engañosa, ese tipo de cosas, hay que ser claros con las informaciones que hacemos. Y la posibilidad de que los consumidores se organicen, y nosotros en ese sentido, nuestros usuarios tienen lugares para organizarse, quizás en esto del hospital no están tan organizados, o hay otros espacios que también pueden intervenir, pero bueno, la organización y la participación es clave para nosotros, y nosotros también, en ese sentido, por la dinámica y la cultura institucional de la organización, también tenemos espacios. Entonces las personas pueden también aprovechar a plantear cuestiones de mejores a partir de esos espacios. La prevención y reparación de los daños y el acceso a la justicia, ¿no? Es decir, bueno, la posibilidad que yo pueda tener frente a un planteo una consideración justa, ¿no? Es decir, bueno, entonces si alguien me presenta una nota sobre un reclamo, yo tenga un proceso de justicia. El proceso de justicia no significa un juicio, sino que significa
elevar un expediente y que sea tratado en un ámbito que se exprese justamente o de manera justa sobre la situación. Y nosotros en ese sentido tenemos historia en eso, o sea que hay que aprovechar y eso hay que usarlo en función de que, bueno, si la persona no está de acuerdo con determinadas cosas, aproveche estos espacios para hacer sus planteos correspondientes. Tipos de usuarios. Siempre se habla de distintos tipos. Acá hay un par de clasificaciones. El usuario es el tipo de persona que usa habitualmente nuestro servicio, pero también hay potenciales, los que están por venir, nuevos, que son los que recién llegaron, y los fidelizados. Nosotros tenemos esos usuarios, ¿no? Tenemos usuarios que están por llegar o que les interesa trabajar, estudiar, participar, ingresar a determinados servicios. Los nuevos, los que recién llegaron y generalmente tienen un problema de información importante, y los que están fidelizados, aquellos que ya tienen un proceso largo por la organización y son los que saben, ¿no? Generalmente esos ya están como del otro lado, se podría decir. También tenemos los internos, que son todos los usuarios que son propios de la organización, y esto tiene que ver mucho con recursos humanos, bienestar universitario también tiene usuarios de este tipo, ¿no? Que son los funcionarios docentes y funcionarios TAS, que participan de la organización y tienen otras particularidades y también tienen otras cuestiones con la organización que se mezclan a veces en esta relación de usuarios. Y el externo, toda aquella persona que no pertenece a la organización y que solicita nuestros servicios. Que acá nosotros podríamos clasificar a los estudiantes, a los egresados que no están dentro, pero también están, porque no se los considera internos en general en esa doble clasificación. O, por ejemplo, las empresas que cotizan, digamos, a la organización. Entonces, hay ciertas diferencias, porque los usuarios externos siempre van a hacer su foco en la satisfacción de la necesidad. Y quizás no se van a involucrar. O sea, un problema de involucración en este tiempo es grande, porque, bueno, consideran los usuarios actualmente que tienen que venir, usar el servicio e irse. Por eso a veces hay problemas de participación, y eso tiene que ver un poco con la dinámica actual de cómo nosotros consideramos a las organizaciones en las que usufructuamos servicios. Que bueno, que no es menor a pensarlo para lo que es el futuro, ¿no? Que si eso está bien o está mal, eso es otra cosa, ¿no? Si no, es más una discusión filosófica. En este sentido tiene que ver con esto de, bueno, nosotros demandamos participación de los usuarios externos, pero actualmente la concepción del usuario externo es usar el servicio e irme. Entonces, en ese sentido, a veces es difícil que podamos como trascender. Para eso va a haber que generar toda una formación también con ese usuario. Pero el usuario interno, nosotros los que somos trabajadores de la organización, decimos que tenemos también toda una cuestión de salario emocional o de otro tipo de cosas que demandamos y que las organizaciones de a poco van trabajando, ¿no? Que tienen que ver con que si nosotros no tenemos oportunidades de crecimiento, bueno, eso es una cuestión como para irse, ¿no? A mí justo el otro día alguien me comentaba, bueno, tengo un docente, es un gran valor, pero bueno, viendo lo que se paga acá y lo que se paga en una privada, me dijo, no, me voy para tal lugar. Y eso tiene que ver con justamente los problemas salariales y las oportunidades que tengo, porque esta persona me decía, mira, yo hace años que estoy esperando para llegar a tal grado y todavía no se da. El amor hacia la universidad me ha hecho que me quede, yo ya a esta altura de mi vida no me voy a ir a una privada. Pero bueno, cuando vos sentís que no tenés esa oportunidad de crecimiento, de reconocimiento, y bueno, para algunas personas implica irse, ¿no? Eso es una decisión que a nosotros a lo largo de nuestra vida se nos pasa, ¿no? Y que no se puede seguir creyendo que el amor hacia la organización va a sostener todo, ¿no? Porque nosotros tenemos proyectos de vida cada vez quizás más difíciles, ¿no? Es decir, bueno, un proyecto de vida puede ser tener una casa, que eso es una necesidad, y hoy en día es algo que no está fácil para todos, ¿no? Entonces, si eso implica irme porque tengo un mejor salario en otro lugar, bueno, eso es una pérdida para la organización. La organización debería pensar en eso. Que no digo que no esté pensando también. Desarrollo personal y profesional. El acceso a estos cursos es parte de eso, ¿no? Es decir, bueno, la posibilidad de formarme, la posibilidad de conocer.
una cultura y valores de la organización que sean acordes con el trabajador. Esto es importante, nosotros pasamos a tener, por lo menos un rectorado en esta época, muy preocupado por lo que tiene que ver con la violencia institucional. Y eso es importante, porque no es acorde a nuestros valores, por ejemplo. El poder trabajar sobre eso y poder transformar la organización y dejar de tener situaciones violentas o vivir situaciones violentas, es justamente porque, bueno, no es acorde ni siquiera a la cultura que pregona la organización y mucho menos a nuestros valores. Entonces, poder compartir eso es importante, ¿no? Creo que hay muchos valores que están en la organización y una cultura de trabajo saludable y un espacio de trabajo saludable. En este momento se está hablando mucho porque, bueno, no se estaba generando eso, estaban otros valores por fuera. La excelencia, la innovación, la dedicación, el compromiso, pero no estábamos viendo, por ejemplo, un entorno de trabajo saludable. Entonces, me parece que está bueno reconocer un esfuerzo, que queda mucho por hacer, pero un esfuerzo sobre eso, para que nosotros podamos tener esto de lo que es el salario emocional, ¿no? Que es la posibilidad de poder a nuestros recursos humanos afianzarlos, ¿no? Compatibilidad de la vida personal y profesional, esto es muy importante, y esto implica todas las cuestiones que tienen que ver con los cuidados, y tienen que ver con esto, con el estudio del trabajo, con la posibilidad de formarme. Eso es toda la compatibilidad de la vida personal y profesional. Creo que la UDELAR ha hecho un gran esfuerzo, capacitación es un ejemplo, y este año, por ejemplo, o a partir de la pandemia, que empezó con fuerza todo lo que es el sistema de cuidados en la UDELAR, me parece que en algunas facultades y servicios ha sido una de las apuestas más importantes y que obviamente va a impactar en el salario emocional de las personas. Buen ambiente laboral, el clima organizacional es importantísimo para una buena atención al usuario y ahora vamos a comentar por qué. Y ser parte de las decisiones de la empresa, ¿no? La posibilidad de poder tener un espacio para plantear las situaciones y que esas sean tomadas en cuenta. En esto creo que hay mucho para trabajar aún en la UDELAR. La atención al usuario, sobre todo la presencial, siempre se ha considerado culturalmente como la atención más humanizada y la mejor. Hay todo un proceso cultural con eso, que no siempre es real. Y la atención en línea se considera muchas veces que es la que es como más robotizada, podríamos decir. Hoy en día no es real eso, ni una ni la otra. O sea, no tenemos una buena atención presencial muchas veces, o no es que resolvemos todo, porque si la persona no sabe, no lo resolvemos. Y no significa que atrás de la atención digital haya un robot. De hecho, los robots que se inventaron, los bots que se dice, a nivel, por ejemplo, de web, no han funcionado. Entonces ya se han retirado y hoy en día hay la posibilidad de que vos chatees con alguien. ¿Por qué? Porque en realidad lo que necesitamos es alguien que realmente existe. Yo creo que de la atención al usuario, de estas experiencias, hemos aprendido en este tiempo y relativamente corto, no más de 2 años o 3, que es cuando saltaron los bots, es que los bots no sirven. O sea, poder eliminar el cara a cara, esta conversación existente entre una persona que existe, que es real, no ha sido posible. O sea, en ese sentido siempre uno tiene ese miedo en el auge de la tecnología, de que los robots nos puedan suplantar, pero estas cualidades que hablamos al inicio no las puede suplantar un robot. Ser empático con la persona y poder entender qué es lo que le sucede, y adelantarnos a los problemas que tiene el otro, y no lo puede resolver un robot. A mí me pasa que yo soy asesora pedagógica, entonces en una unidad de apoyo a la enseñanza oriento mucho a los estudiantes. Yo, por el simple hecho de ver y lo que me cuenta la persona, yo ya me doy cuenta si a esa persona, por ejemplo, habría que recomendarle una beca, ¿no? Si alguien me dice, bueno, tengo dificultades con los horarios, porque estoy trabajando mucho, porque ayudo a mi familia, yo ya automáticamente digo, mira, vos podés tener acceso a una beca. A veces hay gente que la sabe y a veces hay gente que no, entonces eso es importante. Yo no creo que un robot pueda, en su clasificación, si no lo nombra, lo pueda como predecir, ¿no? La predicción de determinadas cosas son para las personas, ¿no? Entonces,
Acá hay una pirámide que está inspirada en la pirámide de Maslow de las necesidades, pero lo que plantea en particular es los valores que nosotros buscamos en un servicio. Primero, nosotros buscamos funcionabilidad, es decir, bueno, ¿qué significa eso? Que realmente sea funcional a mis necesidades y a mis demandas, al acceder al mercado de trabajo, por ejemplo, para las carreras, es que, bueno, que la formación me prepare para determinada exigencia, ¿no? Por otro lado, nosotros también nos movemos por la emotividad, sería como el segundo paso, que tiene que ver con esta cuestión de qué evoca, ¿no? Yo creo que el ingresar a la universidad, tanto como trabajador como estudiante, tiene todo un proceso emotivo, ¿no? Es, bueno, esto, es un empleo público, o es la posibilidad de construir un futuro, o sea que la emotividad está muy fuerte, es la posibilidad de entrar a un lugar donde es seguro, bueno, tiene un prestigio, un estatus, y tiene una posibilidad de cambiarte la vida, ¿no? La universidad nos cambia la vida, porque bueno, acceder a un trabajo de calidad, a tener a partir de tener una formación, es algo muy emocionante, ¿no? A mí me pasa que yo veo los primeros días de clase, cuando llego al servicio, cómo los padres traen sus hijos emocionados, toda una cuestión por detrás muy, muy linda, que tiene que ver con, bueno, con ingresar al mundo de a la adultez con oportunidades. Así que eso me parece que está recontra trabajado en nuestra organización. Quizás siempre hacemos más foco en la funcionalidad, ¿no? Un cambio de vida, ¿no? Esto de que me permita cambiar la vida. Creo que también la universidad tiene un gran cambio de vida para muchos, ¿no? De oportunidades, de posibilidades de flexibilidades de horarios, o de acordar, de formación, de esto, bueno, decir, bueno, de acceder a otro tipo de trabajos mejores. Y después nosotros también apostamos mucho en esto de lo que es el impacto social, el cuidado del medio ambiente, y buscamos servicios o productos que estén asociados a eso. Se está trabajando mucho para eso. Creo que la UDELAR acá tiene todo un debe todavía de trabajar, si bien, por ejemplo, hay algunos cursos en capacitación sobre la gestión de residuos, creo que tenemos que hacer mucho foco todavía en lo que es el impacto social, el cuidado del medio ambiente, la eficiencia energética en muchos de nuestros servicios, y trabajar sobre esto. Y esto también es un planteo necesario para que quienes construyen los servicios, las organizaciones, las infraestructuras, empiecen a pensar en este tipo de cosas de ahora en más. Servicio al usuario. ¿Qué hay que tener en cuenta con servicio al usuario? ¿No? Es el proceso que se realiza para cumplir con la satisfacción de tus usuarios que acuden a la organización para utilizar el servicio. La atención al usuario, por ejemplo, en línea es distinta a la atención presencial, ¿no? En la atención presencial se puede conectar con la persona, mientras que en la atención en línea no siempre. Por eso la atención en línea, cuanto más información la persona dé, mejor. Pero hoy en día se pueden buscar formas para interactuar mejor. En el caso de la atención en línea, se debe considerar que pierde aspectos de la comunicación no verbal que están presentes en la atención presencial. Pero en ese caso, para la atención presencial, es necesario tener en cuenta que la comunicación verbal suma, o sea, cómo yo me paro frente a la persona, dice mucho, ¿no? Si yo, cómo le hablé o no a la persona va a interpretar cosas a partir de mi postura corporal, ¿no? Y bueno, y hay determinadas cosas que se pueden usar en la atención en línea, y bueno, determinadas cosas que se pueden utilizar en la presencial. El email, el teléfono, el WhatsApp, que no hablo no del bot, formularios de consulta, evaluación de medios, que a veces se utiliza sobre todo para la web, y la usabilidad de ese tipo de cosas son parte de lo que es el servicio de atención en línea. En el caso de la presencial, tiene que ver con que nosotros también podemos evaluar la atención presencial, y tiene que ver con el cara a cara, ventanilla, básicamente.
Todos los que estamos en la puerta, ¿no? En portería, ventanilla, en una oficina, todos esos tenemos el cara a cara. La atención telefónica es una atención también, entre comillas, en línea como presencial, pero por ejemplo, la posibilidad de tener un espacio donde llamar y que alguien me atienda también es parte del quehacer de la atención al usuario y también es bastante efectivo. No me voy a detener mucho con esto. Hay algunas cuestiones siempre que hay que mencionarlas que son particularidades que afectan la atención al servicio, al usuario, y que también afectan, por ejemplo, el trabajo en equipo. Yo siempre lo menciono, afectan en general. Podríamos decir, es algo que afecta todo nuestro proceder en la organización. Los valores, la organización, las formas de trabajar, las características que tenemos, las reglas de juego, la burocracia, el clima organizacional, ¿no? Todo lo que es el lugar, ¿no? Si nosotros tenemos un espacio donde es caluroso, ahora con esta ola de calor que fue tremenda, imagínense poder atender a alguien en esas condiciones, con calor, que no me ande nada bien, que el ambiente esté caldeado, que se perciba como un ambiente de violencia, bueno, todo eso afecta negativamente a la persona, y eso hace que me nuble muchas veces la posibilidad de atender bien a las personas. La imagen corporativa, la comunicación, la arquitectura del lugar, la tecnología disponible, todo eso va a impactar, y eso siempre hay que trabajarlo, hay que tener buenas condiciones de trabajo laborales para poder atender mejor a las personas. Quizás en algunos casos, yo no voy porque son variables, es más complejo, ¿no? No voy a reducir a que el caso Gasalla era porque no tuviera una computadora, pero en otras épocas, esta cuestión de que nosotros tenemos una mala imagen como funcionarios, pero si nosotros preguntáramos, siempre pasaba lo mismo. No tenían formación, no tenían materiales, la computadora era del año, no sé, 1700, la primera computadora, o sea, ese tipo de cuestiones son complejas. A veces a mí me ha pasado de ir a hacer algún trámite, por ejemplo, la policía, ¿no? Que viste que haces el certificado de buena conducta, un momento me tuve que sacar una residencia, y hasta ahora, más allá de que se han mejorado algunos procesos, nunca tienen una computadora, no tienen, bueno, no tienen, cobran algunos de los trámites que hacen, nunca tienen cambio, o sea, es como cosas que vos decís, bueno, es una problemática porque después yo tengo que ver cómo hago. Yo me acuerdo de haber hecho un trámite de residencia y no sé dónde fueron a buscar cambio, ¿no? Ese tipo de cuestiones no están previstas y siguen funcionando. Y después a veces los lugares, o sea, me pasó a mí una vez de hacer una denuncia en un lugar que era espantoso trabajar ahí, en el sentido de que ya de por sí, por la complejidad de los problemas que tienen, más un lugar que es un ambiente que tiene humedad, que no tiene ventanales, es tremendo. Bueno, nosotros en ese sentido estamos un poco mejor, pero no significa que no haya espacios que no se tengan que mejorar. Los estilos de conducción. Muchas veces las personas que tienen personas a cargo históricamente creen que tienen que ser autoritarios, ¿no? Una forma de conducción diferente que tire por detrás eso hacia las relaciones, ¿no? Es decir, bueno, puede ser que una persona esté trabajando de mal humor y esté atendiendo mal, porque en realidad tenga una relación con su jefatura muy mala. Es algo que no sucede siempre, pero que es histórico, porque bueno, es como cuando a veces nosotros vemos, bueno, nuestros papás tenían que ser firmes, y bueno, y tenemos una relación paternal a veces equivocada, ¿no? Hoy en día estamos también buscando opciones de que se puede trabajar de otra manera, ¿no? Como se puede vivir sin violencia y se puede ser autoritario, o se puede ser firme sin ser rígido, sin ser grosero o violento. Hoy en día también se puede ser jefe logrando tener límites, pero sin ser abusivo, ¿no? Ese tipo de cosas hay que trabajarlas. Y eso para mí tiene que ver con la formación en conocimiento para el liderazgo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son necesarias. Y trabajo en equipo, la posibilidad de la gestión de conocimiento, yo soy muy enfática en eso, es importantísimo. Y ahora para cerrar,
Canales más utilizados, lo que a veces también se llama multicanal. Lo que pasa es que es difícil no decirle a todo multicanal si hoy en día usamos más de un canal. Entonces a veces es como absurdo, bueno, estamos acá haciendo una propuesta multicanal. Y sí, en general todo el mundo hace una propuesta multicanal. Porque si tiene una web que tiene un espacio de chat, o por lo menos tiene una web bastante actualizada, tenemos un mail o más de uno, tenemos un teléfono donde nos pueden llamar, podemos usar un WhatsApp, sí o no, ahí podemos agregar. Tenemos redes sociales y tenemos atención cara a cara y bueno, tenemos un multicanal. Lo que pasa es que muchas veces tenemos demasiadas cosas para las personas que somos y se nos pasan. Por eso yo, por ejemplo, si bien tengo redes sociales, con, por ejemplo, una carrera que administro, que coordino, yo en las redes sociales no contesto, ahí pongo siempre, agradecemos enviar tu consulta por mail. ¿Por qué? Porque en general no siempre tengo tiempo para entrar a la red social a contestar todas las preguntas. Porque si no vienen un montón de preguntas por ahí, del mail, del chat, de la web, del WhatsApp, y bueno, y en realidad, y en cara a cara, es demasiado. Cuando somos pocos, el multicanal, no sé cuán viable es. ¿Que está bueno tener todos espacios? Sí, en la medida que tenemos un contralor de eso. Entonces, a veces, por ejemplo, decir, bueno, los mails, nosotros, por ejemplo, en la unidad de apoyo a la enseñanza tenemos un WhatsApp, un teléfono y un mail. El teléfono se atiende cuando estamos en la oficina. El mail se abre siempre, en cada momento, en cada computadora, de un grupo de gente. Y el WhatsApp lo reducimos a una sola persona, que es la que tiene el celular, pero esa persona se dedica al WhatsApp. Generalmente no es la que contesta los mails. Entonces lo hemos reducido así. Pero si a eso hay que agregarle redes sociales y atenderlas, es bastante más. Más el cara a cara que nos falta. Entonces, para mí lo multicanal que está ahora como muy presente, implica muchos recursos, o administrar bien los recursos. Ahí hay que ver qué selectivos podemos ser. Yo, por ejemplo, no soy muy afín de, hoy en día, por la experiencia de agregar formularios de inscripción con temas, si no llegan al mail, si tenemos que abrir otro, o tenemos que buscar una planilla para ver la información, y no soy, porque por ejemplo en la web sí, nosotros podemos hacer un formulario y que llegue a un correo, se podemos contestar directamente ahí. Si tampoco nos permite contestar directamente, de ahí nos obliga a abrir otro, no sé si está tan bueno, y de abrir muchos mails para distintos trámites. En ese sentido, yo la experiencia es que prefiero tener un solo mail. Tantos mails, si somos pocos, es complejo. Entonces, los canales más utilizados son estos, pero nosotros también tenemos que ver cuáles usar. Quizás pocos pero buenos, a muchos muy diversificados, y lo que implica la diversificación, que parece ser que todos llegan por distintas vías, porque es real que hay gente que llega por otras vías, que quizás no se le ocurrió enviar un mail y se le ocurrió mandarle un mensaje por las redes sociales, pero la posibilidad de poder contestar todo eso. Si somos pocos, quizás está bueno tener ciertos medios de comunicación, pero ver realmente cuáles funcionan o no, o reducir. Por ejemplo, si somos pocos, quizás las redes sociales no estén buenas integrarlas. Por eso ahí hay que pensar, y para eso hay que tener un plan de comunicación de qué canales vamos a usar. Por eso ese protocolo inicial que mencionaba. Bueno, más o menos esto es lo introductorio. Lean los materiales y tienen tiempo hasta el 9 de abril para completar este primer módulo. Muchas gracias.